Bien, seguimos. Vamos a seguir con conjuntos y vamos a hablar ahora un poco de los predicados y los conjuntos, ¿vale? Y seguimos. Vamos a ver. Un predicado, por ejemplo, de un conjunto, pues puede... Mira, podemos poner este ejemplo, ¿vale? Que un conjunto C está bien definido si tiene un criterio que permite determinar si un determinado elemento B pertenece al conjunto C o no pertenece al conjunto C. Bueno, esto es una manera también de definición de conjunto. Un segundito, ¿vale? Conjunto le hemos llamado C y tiene un elemento B. Bien, en otras palabras, la expresión B es un elemento de C, ¿vale? Aquí ya empezamos a ver todo abstracto, sin dibujo. Y vamos a ir empezando a entenderlo de manera un poco así, ¿vale? Es difícil, pero llega un momento que se entiende. Y bueno, si te has hecho como... en los vídeos anteriores, como lo he explicado por dibujos, es un poco de una manera un poco más fácil para introducirnos a este mundo tan abstracto. Bien, voy a seguir. Si esta proposición, si lo dice, si esta proposición es cierta, diremos que B pertenece a C, ¿vale? O C contiene a B. Si es falsa, diremos que B no pertenece a C y que se dice B no pertenece a C y que C no contiene a B, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un predicado que es falso en toda regla. ¿Y cómo sabemos que es falso? Porque me dice que un objeto no puede ser a la vez un conjunto y un elemento de ese conjunto, ¿vale? Si decimos que B, por ejemplo, pertenece a B, es falsa, ¿vale? Bien. ¿Qué más podemos hablar un poco de los predicados y conjuntos? Pues mira, esta tablita de aquí son conjuntos pero son predicados. Los números 1 y 2, las soluciones de la ecuación x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, los países de Europa del año 2010, las letras del abecedario, los números pares, las vocales A, E, I o U, el conjunto formado por el número 2 y la vocal I y el Museo del Prado también. Y como si le quieren meter aquí una casa, pues también. ¿Vale? Vemos aquí un repaso de lo que vimos anteriormente. Igualdad de conjuntos. Pues la igualdad de conjuntos es decir que si A y C son iguales es porque tienen los mismos elementos. Y si no tuvieran los mismos elementos, entonces se dice que A es distinto de C. Si tenemos un conjunto con los elementos 1, 6, 7, ¿vale? No que tenga 7 elementos, acordaros. Tiene 3. Esos 3 elementos, pero su conjunto de las partes, ¿cuál sería en ese caso? ¿O cuántas combinaciones hay? Pues habría 2 elevado al cubo, que serían 8. ¿Vale? Porque hay 3 elementos. Bueno, no, serían 4. 2 no, 2 elevado al cubo, perdón. Bien, y por ejemplo, este conjunto está definido por extensión porque, mira, aquí tenemos ejemplos de los que están definidos por extensión. Del listado de arriba. ¿Vale? Si A es igual a 1, 2 y D es igual a 1, 1, 2 y E es igual a 2, 1, entonces A es igual a D igual a E. Aquí le sobra un 1. No hace falta repetir el mismo elemento. ¿Vale? Y aunque estén de diferente orden, da igual. Los conjuntos unitarios dijimos que es un conjunto que, por ejemplo, tiene el elemento A, pero su conjunto unitario es entre llaves A. Por ejemplo, en el conjunto de las partes los vamos conjuntando así. La inclusión de conjuntos me dice que B está contenido en A en esta manera, y si queremos leerlo al revés, como que A contiene a B, pues es de esta manera. ¿Vale? Aquí tenemos un A igual a B, si solo si A está contenido en B y B es contenido A. O sea, están contenidos mutuamente. Y aquí sí es conmutativa. En ese caso. Bien. Aquí vemos una representación de los diagramas de Venn. ¿Vale? En el que tenemos este conjunto A, B, C, D y B es igual a ABD.
Vemos que aquí está A, no se ve bien, B y D. ¿Vale? Entonces esto quiere decir que B está contenido en A, ¿vale? O que A contiene a B. ¿Vale? Creo que hemos visto en otros vídeos. Y bien, vamos ahora con los predicados. ¿Qué tiene que ver los predicados? Tiene que ver mucho. ¿Vale? Vamos a ir viéndolos poco a poco. Tenemos aquí un ejemplo. Y voy a leer lo siguiente, lo que pone aquí. El número natural elegido es un número par. Y un número múltiplo de 10 es un número par. Si una función es derivable en un punto, entonces la función es continua en ese punto. O un número primo es impar. Aquí, si lo piensas bien, tendrías tres proposiciones. No, tres no. Tendrías una, dos, tres y aquí tendrás una compuesta. 1, 3, 4, 5, pero esta sería compuesta. Esta toda entera es compuesta. Las otras también. Cada coma sería un entonces. Si analizamos la primera expresión, el número natural elegido es un número par, podemos decir que si bien describe la propiedad ser número par, no se indica al número al que se aplica esa propiedad. Por esta expresión, por eso esta expresión es cierta o falsa, dependiendo del número que se elija. Claro, si tú dices que tienes el número natural elegido es un número par, ¿vale? ¿El 2 es múltiplo de 10? Pregunto. ¿El 12 es múltiplo de 10? No. Pero el 10 es múltiplo de 2. ¿Vale? Eso sí. Es que, claro, depende, puede ser falsa o cierta. Bien. Voy a un predicado más de los que están analizando. A ver. Bien, el número natural elegido es un número par, se transforma en la expresión el número x es un número par. O sea, es decir, que ya vemos que está entrando aquí en papel x. ¿Vale? Vamos a decir también que para representar esta expresión se emplea una simple letra mayúscula para indicar la propiedad. La propiedad de la proposición o del predicado lo vamos a llamar P mayúscula. ¿Vale? Y si queremos saber si esa propiedad es cierta, o si queremos, mejor dicho, llamar a esa propiedad de x, la vamos a llamar P sub x. ¿Vale? La vamos a llamar así. Y bien, nos dice que dado un conjunto C, un predicado de una variable sobre C es una propiedad de un elemento genérico x de C y que se convierte, vamos aquí arriba, y que se convierte en proposición para cada valor de x de C. Al conjunto C se le denomina el universo del predicado. Es decir, un predicado toma uno de los valores verdadero o falso, ¿vale? Al particularizar en cada x que pertenece a C. Por ejemplo, si el universo C tiene estos elementos y la propiedad P ser par para un x igual a 1, pues lo vamos a llamar P sub 1. Es una proposición falsa, mientras que para x igual a 2 es una proposición que toma valor verdadero. Porque recordemos que dice la propiedad P ser par. Para 1 es falsa, pero para 2 es cierta. ¿Vale? Aquí nos dice que distinguiremos también elementos que satisfacen la propiedad P que torman un subconjunto de C. Le vamos a llamar C sub P es ese conjunto.
y le vamos a meter a C sub P, que son los números pares, el 2 y el 6. Vemos que no está el 4. Pues alguno dice, está con el 4. Y bien, nos dice que dado un predicado P sobre un universo C, existe un conjunto formado por los elementos de C que satisfacen a P. Y lo vamos a escribir de esta manera. C sub P, vale, esto es igual a que X pertenece a C, tal es que el P sub X, que la propiedad de X. Si la propiedad de X es el par, pues tomamos de ejemplo este. Y si es otra cosa, pues otra cosa. ¿Vale? Anda, mira, nos habla aquí de que cuando un conjunto está definido por compresión, le puedes llamar A igual a que X pertenece a C, tal es que P sub X. Se dice que la propiedad P es una propiedad característica del conjunto A en C y al conjunto A se le llama extensión del predicado. Vale, un ejemplo. Los conjuntos de los apartados 2, 3 y 4 de la lista, los que hemos visto antes arriba. Del ejemplo 2.1, ¿vale? Están definidos por compresión, así, en 2. El B, este que nos habla de la ecuación. O en 5, cuando nos dice que hay un X que pertenece a los enteros, tales que X es par. Esos son conjuntos definidos por compresión. No nos confundamos con enumeración, porque esto puede liar, pero como se está definiendo unas propiedades o unos números en concreto, como lo quieras llamar, o unos determinados elementos en concreto, no a todos, pues es por compresión. Es un poco lioso. Pero claro, aquí te dice que X es par. Por ejemplo, X pertenece a los enteros tales que X es par. Si yo dijera esto, o quito esto, vale, a lo mejor podría ser hasta de numeración. O por extensión. ¿Vale? Observemos que el conjunto B1,2 coincide con el conjunto A del apartado 1, del ejemplo 1, ¿vale? Y a su vez este conjunto puede estar denominado por distintos predicados. Es decir, por ejemplo, un conjunto C, si esto es igual a que hay un X, o que, mejor dicho, un conjunto C, que X pertenece al conjunto de los enteros, o pertenece a los enteros, tal es que el 0 es menor que X y el X es menor que 3. O sea, es decir, que ese X pertenece a los enteros, pero ese X está entre el 0 y el 3. Y si hablamos de los enteros, está entre el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque esto es menor estricto. Esto es menor o estricto. Y si es menor estricto, no está el 0. Y si es mayor estricto, como sería en el caso análogo, no está el 3. Pero sí está el 1 y sí está el 2. ¿Vale? Pero no contendría, porque eso es un intervalo, que lo vamos a ver en el tema 3, los intervalos, aunque en análisis matemático ya lo expliqué yo un poco en topología, ¿vale? Cuando son abiertos y cerrados, pues va a estar ahí. Entonces, tiene sentido que A sea igual a C. ¿Por qué? Porque A, ¿vale? A que, bueno, podemos decir, tenemos que haber llamado a este conjunto A en vez de B. ¿Vale? Le tenemos que haber llamado A. Porque en ese caso,
sí que es cierto esto, que A es igual a C. ¿Por qué? Porque A contiene al 1 y al 2 y el conjunto C, que me lo está hablando por de compresión, ¿vale? Que es compresión, me dice que X pertenece a los enteros y que X está entre el intervalo 1 y 2. Y bueno, os voy a cortar hasta aquí porque si no os voy a seguir liando y seguiremos en el siguiente vídeo.